Hoy día es la lección número 2 del libro de Ezequiel. La semana pasada tuvimos la introducción al libro. Hoy día vamos a ver ya la lección número 2 y lleva por título La gloria de Yahweh. Amén. Y vamos a ver una gran verdad en este capítulo 1. La escritura lo señala y en este capítulo 1 nos va a quedar muy claro. La escritura dice en Deuteronomio capítulo 6, escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y vamos a ver una vez más a través de la escritura que Dios es uno. Amén. Que Yahweh y Yahshua, que Dios y Jesucristo son uno. Que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo hecho carne, el Hijo del Dios viviente. Es la forma visible de nuestro Dios eterno. Así que vamos a leer versículo del 1 al 3. Alejandro, por favor, Amén. vamos todos al capítulo 1 de Ezequiel. 1 de Ezequiel. Dice así: sucedió en el año 30, al quinto día del cuarto mes, mientras yo estaba entre los cautivos junto al río Quebar, que fueron abiertos los cielos y tuve una visión de Yahweh. Entre paréntesis, el día quinto del mes, en el quinto año del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, vino palabra de Yahweh a Ezequiel, hijo del sacerdote Buse, y en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre mí la mano de Yahweh. Amén. Vamos a ver qué datos nos proveen estos primeros 3 versículos. Primero, lo que vimos la semana pasada. Ezequiel era un sacerdote, ya había sido llevado a la cautividad, evento que sucedió en el año 30. ¿Qué evento? La visión que está viendo Ezequiel en el mes cuarto. En el mes cuarto para los hebreos, pero para los babilonios, el mes cuarto se llama Tamuz. Así se llama el mes cuarto para los babilonios, Tamuz. Y ese nombre es el nombre de un dios pagano en el cual los babilonios hacían una celebración grandiosa donde hacían endechas a esta deidad pagana. Por lo tanto, en esta situación de festividad es cuando Ezequiel, a orillas del río Quebar, recibe esta visión de parte de Dios. Quebar era el canal principal que salía del río Éufrates, que regaba la zona. Evidentemente, los cautivos judíos habían sido colocados allí para labrar la tierra. Esta área estaba alejada unos cuantos kilómetros de la ciudad de Babilonia. La visión de Ezequiel es para que el profeta entienda quién es el Dios de Israel y le va a entregar advertencias, juicios y ayes para el pueblo de Judá y de Israel. Ezequiel, Daniel y Jeremías son profetas que comparten el mismo tiempo. A 5 años de la deportación del rey Joaquín es cuando nos provee la información estos primeros 3 versículos que Ezequiel está viendo esta visión. Los cielos abiertos es porque nuestro Dios eterno ha permitido que el hombre pueda ver parte de su gloria, ver esa dimensión donde Él habita. Y vamos a ver donde también los cielos se abrieron y muchos pudieron ser testigos de
la gloria de nuestro Dios. Así es. Vamos a ir a Mateo 3:16. María, busca Mateo 3:16 y Barbarita busca Hechos 7:56. Solo agregar, ustedes vieron el video, ese valle hermoso, ¿cierto? Verde, esa agua cristalina que se pudo apreciar en el video. Ahí estaban situados, ¿cierto? Los que fueron a cautivo, ¿cierto? En el tiempo de Ezequiel. Maravilloso. Y mira al Padre mostrando su gloria, ¿verdad? En la fiesta donde están celebrando los babilonios una deidad. Qué maravilloso. María, Mateo 3:16, por favor. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches, María. Ya. 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Testigos de la gloria de Dios. Así es. Vamos a ver otro hecho que también fueron testigos de los cielos abiertos y la gloria de Dios. Hechos 7:56. Barbarita. Entonces dijo: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Yahweh. Amén. Ese es el caso de Esteban, ¿cierto? Dense cuenta, porque ahí un poquito antes están apiedrando a Esteban. O sea, está recibiendo sendos camotes, sendos piedrazos, ¿verdad? Que le producen la muerte, pero en ese entonces, al abrirse los cielos, él está diciendo a los demás mientras le llegan todos los piedrazos, ¿cierto? Oye, son los cielos abiertos, y veo a Yahshua y lo que describió Barbarita recién. O sea, un ambiente totalmente distinto de lo que él estaba recibiendo en ese instante. Y eso que nos da a entender también que el Padre no encuentra gozo, obviamente, en el sufrimiento, ¿cierto?, de sus hijos, ¿verdad? Eso no va. Sino que Él siempre extiende su misericordia hacia nosotros. Así es. Aún en los peores momentos. Así es. ¿Quién en su peor momento ha recibido una llamada, ha recibido una palabra? Alguien en la calle le ha detenido para decirle algo y usted dice, pero yo no lo conozco. Pero viene esa palabra de fortaleza de parte del Señor. Y es lo que está aquí Ezequiel viviendo. Para Ezequiel no era fácil estar cautivo, estar en un país extraño, fuera de su tierra, porque su tierra era Judá, Jerusalén, y él había sido tomado cautivo para ir a Babilonia y los habían puesto a trabajar a orillas del río Quebar. Y yo creo que Ezequiel también recibiendo la palabra del Señor que venía a él, porque habían otros profetas que habían dicho que venía juicio como Jeremías, que venía juicio para Judá por ser desobediente y que no habían oído la voz del Señor. Y ver que tanto los líderes políticos como los líderes religiosos se habían corrompido. Y por causa de esa corrupción, de esa rebeldía y desobediencia a las instrucciones del Señor, estaban sufriendo a orillas del río Quebar. Y como veíamos la semana pasada en el Salmo 137, los babilonios le decían, pero canten con gozo esas alabanzas que ustedes cantaban en su tierra. Y ellos decían, pero ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar con gozo si estamos llenos de tristeza? Nos sacaron del lugar de donde nacimos, de donde teníamos raíces, de donde habíamos hecho una vida. Vimos nuestros hijos morir, nuestros familiares morir, y ustedes quieren que nosotros estemos aquí cantando con alegría. No podemos, no lo podemos hacer. Y en medio de esa situación,
Dios abre los cielos para Ezequiel para mostrarle su gloria. Y a través de esta muestra de su misericordia, vamos a descubrir lo glorioso y lo maravilloso de nuestro Dios. Y también es para nosotros, para que tengamos esperanza. Porque aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las situaciones que en el día a día se nos van presentando, y a veces no tenemos buenos encuentros, tenemos desencuentros con las personas, Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel hacia nosotros. Y aún en medio de esas situaciones grises, Dios siempre abre los cielos para sus hijos, para que podamos ver su misericordia y palpar que estamos bajo las alas de un Dios todopoderoso. Sigamos leyendo. Dati, por favor, el versículo 4. Amén. Dice así: mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. ¿Qué es lo que empieza a ver aquí? Desde aquí vamos a empezar a ver la visión que Ezequiel comienza a ver. Y un dato curioso, el capítulo 1 en las sinagogas judías, en las sinagogas ortodoxas, no lo leen. Ya está prohibido que lo lean los partícipes de la religión judía ortodoxa. ¿Por qué? Porque aquí claramente se ve que Dios es uno y que la forma visible de Dios es su Hijo Jesucristo, es Yahshua. Y vamos a ver en este capítulo 1, más adelante, cómo esto es clarísimo a nuestros ojos. La presencia de Yahweh, de nuestro Dios, se ha presentado con viento, con ruido, con fuego y bronce refulgente, que aparece en la versión Reina Valera, en otras dice color ámbar. En Génesis 15, 17, vemos que hay un pacto. ¿Y cuál es este pacto? Que se corte el animal por la mitad y hay un fuego, una antorcha de fuego que sella ese pacto y pasa por en medio de ambas piezas. Y esa es la presencia de Dios. Y ya sabemos que la presencia de Dios, la forma visible de Dios, es el ángel de Jehová, que es Yahshua, manifestándose a los hombres. En Éxodo 3:2, Alejandro, ¿lo tienes? Éxodo 3:2, Éxodo. Hasta el 15 que tú... Ya, léelo por favor, Sí, pues, 15:17. Ese. Dice así: aconteció que al ponerse el sol y vi venir una nube, una oscuridad, y aquí que había un horno humeante y una antorcha ardiente que pasó por en medio de las mitades de los animales sacrificados. Exactamente. Ahí está. Y Éxodo 3:2. Éxodo 3:2. Éxodo 3:2. Aquí está. A su orden. Ahí está, dice. Entonces se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. ¿Quién era? El ángel de Yahweh. ¿Y quién es el ángel de Yahweh? Nuestro Yahshua. Señor Jesucristo, Amén. Yahshua. Y él puede tomar la forma de llama de fuego. La presencia de Yahweh
les acompañaba por el desierto en la noche. ¿En forma de qué? De una llama de fuego. O columna de fuego. Columna de fuego. Y en el día, como una nube. ¿Para qué? Para proteger a su pueblo. Éxodo 19, 18. Cuando el pueblo estaba en las faldas del monte Sinaí, descendió fuego. En la presencia de nuestro Dios siempre habrá fuego. ¿Y por qué? Porque la Escritura habla en Hebreos 12:29. Juanito Muñoz, ¿puedes leer Hebreos 12:29, por favor? Mientras Alejandra busca Éxodo 24:17. Éxodo 24:17, Alejandra. Y Juanito, Hebreos 12:29. Tenía Éxodo 19. De inmediato, Amén. ¿ah? ¿Yo Éxodo 19? De inmediato. Hola Juanito, buenas Hola, noches. hola, buenas noches. Hebreos 12:29. Ya, Amén. acá estamos. Hebreos 10 y 2 y 29. Ya. Amén. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Acuérdense de los... no, ahí está. No, amén, eso. Porque Porque nuestro nuestro Dios Dios. es fuego consumidor, amén. Amén. Es fuego consumidor. Amén. Entonces, podemos ver que la Escritura los señala que el Espíritu de Yahweh descendió en Pentecostés y las lenguas que se posaron del Espíritu del Señor sobre esos que estaban en el aposento alto eran como llamas de fuego. En Éxodo 24:17, Alejandra, Éxodo 24:17. Dice así: la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Amén. ¿Dónde está Dios? Hay fuego. Hay fuego. Por eso nosotros somos templos de Dios y en nosotros mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fuego que nos abraza, que nos anima, que nos mantiene vivos. Amén. Para glorificar a nuestro Dios. El fuego en medio de la oscuridad, ¿qué produce? Luz. Luz. Y la luz en la oscuridad resplandece. ¿Y qué somos nosotros? Luz del mundo, antorchas para alumbrar a este mundo en oscuridad. Cuando compartimos el Evangelio, las buenas noticias, no debe haber más en nosotros que fuego saliendo ahí. Pero vamos que compartiendo el mensaje. Quemando. Con fuego, hermano. Porque las buenas noticias Aleluya. disipan las tinieblas. El apóstol Pablo dijo en Hechos 26:13 que en el momento de su conversión él vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol y cayó del caballo. Claro. Fue tal la luz que él vio Quedó ciego. que quedó ciego y cayó del caballo. Así Ustedes es. lo pueden buscar en Hechos 26:13.
Por lo tanto, hemos visto varios versículos que nos hablan de que la presencia de Dios es fuego abrasador. Apocalipsis 1:14. Yahshua se presenta a Juan en su gloria. Vamos todos para el libro de Apocalipsis porque vamos a leer varios versículos ahí. Abigail, por favor, Apocalipsis 1:14. Apocalipsis 1:14. Dice así: la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Amén. Sus ojos eran como llamas de fuego. En Apocalipsis 2:18, Alejandro. Apocalipsis 2:18. Deme un segundito. 12, 17 y 18. Acá está 18. Dice: escribe el mensajero de la iglesia que está en Tiatira. Esto dice el Hijo de Yahweh, el que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce fino. Amén. Aleluya. Y Apocalipsis 19 del 11 al 13. Dati, por favor. Apocalipsis 19 del 11 al 13. Llamas de fuego. Apocalipsis 19 del 11 al 13. Dice: entonces vi el cielo abierto, y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesto una túnica bañada de sangre, y su título era La Palabra de Dios. Amén. Vamos a ir uniendo a partir del versículo 5 la visión de Ezequiel con la visión de Juan en Apocalipsis acerca de la gloria de Dios. ¿Quién es la forma visible de Dios? Yahshua. Exactamente. Aleluya. ¿Quién es la gloria del Padre? Y lo vamos a ver más adelante. Juanito Muñoz, por favor, del versículo 5 al 12 de Ezequiel, capítulo 1. Se tiene que desmutear, Juanito. Ahí sí. Ahí sí. Amén. En su interior había algo parecido a 4 criaturas vivientes, cuya apariencia era como semejanza de hombre. Cada una tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies eran rectos y las plantas de sus pies eran semejantes a las pezuñas de los becerros y brillaban como el bronce pulido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban a sus lados. Sus alas se juntaban una con otra, y cuando se desplazaban, iban hacia adelante y no se volvían. La forma de sus rostros era rostro humano, y rostro de león por su lado derecho, y rostro de toro, y rostro de águila por su lado izquierdo. Así eran sus rostros, y sus alas estaban desplegadas por arriba. Con 2 de sus alas se tocaban uno al otro, y con 2 cubrían su cuerpo. Amén. El 12, por favor. El 12. Y se desplazaban hacia adelante a donde quiera que iba el espíritu, y no se volvían. Amén. Amén. La descripción de estos 4 seres vivientes, cada uno caminaba hacia adelante. Sus caras, aquí está claramente en el versículo 10, de hombre, Sí. de león
de buey en algunas versiones, en otro dice toro, pero se refiere a lo mismo, y águila. La visión es detallada y nos da la ubicación de cada uno de los lados donde se encuentran estas caras en el ser viviente. Apocalipsis 4 del 6 al 8. María, por favor, Apocalipsis 6 Apocalipsis 4 del 6 al 8. Del 6 al 8. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche decir: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Amén. En Apocalipsis encontramos la misma descripción de los 4 seres vivientes que está viendo Ezequiel. Y miren, y vamos a hacer otra conexión que ya vimos el día martes. Estos seres vivientes en Apocalipsis se nos describen que están alabando y adorando a nuestro Dios. Están tributando alabanza y adoración, diciendo: Santo, 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 santo. Y cuando el Señor, nuestro Dios, Yahweh, manda levantar el tabernáculo, y lo vimos en el libro de Números la semana pasada, o sea, esta semana, les dice, cuando ya se establecen en el desierto, la ubicación de las tribus, Sí, cómo se iban a distribuir. Tati, hay una imagen que de la distribución de las tribus de Israel. La escritura siempre nos habla en símbolos o figuras. Y lo que está en la tierra es una sombra de lo que está en el cielo. Amén, así es. Por lo tanto, miren, aquí podemos ver en esta imagen, si nosotros miramos desde la altura, la distribución de las tribus, como ellas estaban puestas alrededor del tabernáculo, hacían una cruz. O sea, desde el principio, desde el nombre de nuestro Dios, Yod, Hei, Bab, Hei, hasta cada una de las situaciones que el Señor va diciendo cómo es el diseño del tabernáculo, cómo tienen que ponerse las tribus alrededor del tabernáculo, todo nos habla de salvación y de cómo íbamos a ser redimidos para alcanzar redención y alcanzar oportuno socorro a través de Jesucristo. Miren, las tribus que estaban como liderando a las otras que iban a venir junto con ellas, tenían que poner su estandarte alrededor del tabernáculo. Y miren, no, en el Señor no hay coincidencias, hay diseños, propósitos, y Dios es perfecto. Alrededor del tabernáculo, miren los estandartes
de las tribus. De Judá era un león. De Dan era un águila. De Efraín era un toro o un buey. Y de Rubén, el estandarte era un hombre, la cara de un hombre. Y los seres vivientes que está viendo Ezequiel, Exactamente. ¿qué animales eran y qué figuras eran? Por el lado derecho, ¿cierto? Era león y hombre, y por el lado izquierdo el toro y el águila. Y tenían una figura humana, porque eso también dice, tenía una figura humana, su rostro por el lado derecho, ¿cierto? León y hombre, y por el lado izquierdo, águila y toro. El tabernáculo representa el trono de Dios, La gloria de él. la gloria de él. ¿Y qué vimos nosotros en la imagen? Y que vimos en Apocalipsis, Sí. que alrededor del trono había 4 seres vivientes, Exactamente. ¿cierto? Que tenían cara de león, cara de águila, cara de toro y cara de hombre. Así es. Y que decían, santo, 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 santo. Así es. Esto es una figura, una sombra de lo que había en el cielo. Amén. El Señor, ¿para qué creó al hombre? ¿Para qué creó a su pueblo? Para que le pudiéramos adorar en espíritu y en verdad. Amén. Y el pueblo estaba alrededor del tabernáculo, De su presencia. de su presencia, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo y que su pueblo le diera honra y gloria. Y eso es muy importante, porque la idea de Yahweh nunca fue la intención de que ellos tuvieran rey, porque solo con la presencia de él bastaba para que vivieran de acuerdo a sus instrucciones, bien, ¿cierto? Que vivieran por mucho y pudieran ser bendecidos al ser Exactamente. obedientes. súper importante. Miren, los seres vivientes, algunos comentaristas bíblicos dicen que representan a Israel, representan a ese pueblo adorando y alabando al Señor, a Yahweh. Caminando hacia adelante, porque en estos versículos del 5 al 12, si ustedes los vuelven a leer, dice que ellos caminan hacia adelante y no se devuelven. Esa es una enseñanza para nosotros. Ellos son movidos por el Espíritu, pero para ir hacia adelante. Avanzando. Nosotros también debemos movernos hacia adelante. Amén. Así es. Tomamos el arado y no miramos atrás, seguimos adelante, 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 Aleluya. adelante, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad y a toda justicia, y la justicia y la verdad está delante. Por eso tenemos que avanzar, Amén. por eso tenemos que caminar, por eso el Señor nos anima, por eso el Señor nos empuja, por eso el Señor nos dice que lo cojo no se salga del camino, sino que siga avanzando. Porque a medida que vamos avanzando hacia la luz, nos exponemos a la luz de Cristo, vamos siendo transformados, nuestra vida va cambiando a medida que nosotros nos esforzamos. No es fácil, si no es fácil estudiar para nadie. Si ustedes creen que para mí es fácil estudiar, no es así. Para mí son horas y horas de estudio. Ver, estudiar la escritura, ver comentaristas, ver enseñanza, tratar de asimilar y yo entender para poder explicar. No es fácil, para nadie es fácil. Pero el Señor, cuando nosotros nos esforzamos, nuestra mente siempre nos va a decir que no podemos, que se nos olvida, que no tengo tiempo, Que justo me enojé. que justo tuve un mal encuentro, entonces ya nada más. Hermanos, tenemos que esforzar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, para aprender las cosas del Señor.
Cuando nosotros comenzamos a poner excusas, el enemigo se toma de ahí para poder poner otra excusa, otra excusa, otra excusa, otra excusa, y nos va levantando una muralla gigante. Pero cuando nosotros nos determinamos en el Señor a seguir adelante, a romper paradigmas, a romper pensamientos que vienen y que nos dicen que nosotros no podemos, vamos a ir avanzando, avanzando. Quizás no vamos a avanzar kilómetros, pero 1 centímetro que avancemos ya es un avance. Así es. ¿Y movidos por quién? Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Amén. Cada vez que nosotros nos exponemos a la luz de su palabra, aprendemos a través del Espíritu Santo cómo santificarnos, cómo limpiarnos, cómo consagrarnos más al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, y le podemos adorar con más libertad, con más gozo, con más alegría, con más entusiasmo. Así es. Porque cada vez que nosotros nos exponemos a Él, su Espíritu Santo, que es fuego consumidor, va limpiando nuestra vida. Este oro va siendo purificado en el crisol. Y aquí es lo que está viendo Ezequiel. Está viendo que estos seres vivientes que comienzan a mostrarse delante de él, que es algo que no es de poder imaginar con nuestra mente finita, sino que es algo realmente glorioso. Miren lo que sucede y lo que nos va diciendo del versículo 13 al 14. Inclusive ni con la tecnología que hoy día conocemos, entendamos en Ezequiel, en el tiempo de él, explica con sus palabras y con lo que él puede explicar, lo que está viendo, ni eso, con la tecnología que nosotros tenemos, hoy día podemos explicarlo nosotros con palabras con lo que hoy conocemos y tenemos. O sea, eso nos indica qué cosa, que es más glorioso, ojo que nos vio, ¿cierto? Y cosas que nos han oído, nos entraron en nuestra mente, es la que tiene preparada Yahweh para todos aquellos que le aman. Alejandra, por favor, versículos 13 y 14 Gracias. del capítulo 1 de Ezequiel. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Como decía Alejandro, ojo que no vio. Cosas que nosotros no nos podemos imaginar, aquí están siendo vistas por Ezequiel y está él describiendo esta visión. Miren, nos está dando una representación de la rapidez de los movimientos de estos seres vivientes. La Escritura nos dice que Dios es luz y la luz viaja. Yo sé. ¿A cuánto? A 300.000 kilómetros por segundo. Es extraordinaria la rapidez de la luz y nos está diciendo la rapidez de sus movimientos. Y lo dice para volver a lo mismo que decimos, él dice cómo, nos dice es así lo que estoy viendo, sino que cómo esto, o sea, nos está diciendo con lo que yo conozco, puedo más o menos dar a entender, es como esto. La Escritura nos dice que y nos muestra a través de lo que leemos que es una tremenda visión de la gloria de Dios. Así es. Una visión que procede de la persona de Yahweh. El Señor Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Qué nos revela esto? Nos revela la justicia y la santidad de Dios.
El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Nosotros seríamos consumidos por la santidad de Dios si no hubiéramos sido redimidos por la sangre de Yahshua, de Jesucristo, y cubiertos por su justicia? Y ya nos quedan solamente unos pocos versículos para terminar. Del 15 al 20, María, por favor. Ezequiel capítulo 1, del 15 al 20. Del 15 al 20. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisolito, y las 4 tenían la misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los 4. ¿Hasta cuál? Hasta el 20, por favor. Ya. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Vamos a ver que estas ruedas estaban llenas de ojos. ¿Se recuerdan de la presentación que vimos al principio? Que veía estas ruedas que las graficaba llenas de ojos. 2 ruedas, o sea, eran 4, pero era una rueda dentro de otra rueda. Exactamente. ¿Qué representan estos ojos? Representan la visión de Yahweh, que Él es eterno. Él todo lo ve, todo lo sabe. Es la representación del tiempo en Él. En Él no hay tiempo. En Él dice que Él era, es y será. Así es. La eternidad en Él. ¿Y cuál es el mensaje? El Espíritu del Señor moviéndose en nuestras vidas a todas partes. Él nos conoce. Conoce quiénes fuimos. Conoce quiénes somos y conoce quiénes seremos. Gloria a Dios. Porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados al sonar de la trompeta si somos fieles al Señor. No decaiga su fe, no flaquee. Sigamos adelante, firme y adelante, huestes de la fe. ¿Por qué? Porque la relación con nuestro Dios debe ser todos los días, y ahora más que nunca en estos tiempos difíciles. El deseo y el anhelo de nuestros corazones debe ser vivir todos los días en su presencia. La palabra eternidad para nosotros es desconocida. Nosotros seres humanos que sabemos, cada uno de nosotros que nacemos, ¿cierto? Nacemos tal día y no sabemos cuándo vamos a morir, ¿cierto? Pero sí sabemos que tenemos fecha de vencimiento, ¿verdad? Yahweh conoce nuestra vida perfectamente. Entonces la palabra eternidad nos cuesta asimilarla, pero pensemos en Él, po. Él era, es y será. O sea, es la capacidad de ver el panorama completo. Y bueno, y él le ha placido a través de Yahshua regalarnos eternidad. No sabemos lo que es eso. Para algunos 100 años, 1000, a lo mejor no, hermano. Eternidad es nunca morir, siempre vivir con Él. No hay tiempo, no hay espacio.
Sigamos porque ya estamos casi terminando, del versículo 21 al 25. Amén. Dice, cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Por encima de ellos se extendía una superficie, semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, 2 alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía otras 2 alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Cuando se tuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. La representación aquí del trono de Dios. Nos dice en la versión Reina Valera que era como el zafiro. El zafiro es azul, el sonido de las alas como sonido de muchas aguas, su voz potente como el estruendo de muchas aguas, dice Apocalipsis. Israel es comparado con un ejército y vemos en Números cuando lo estudiamos que estaban censados y todos los mayores de 20 años estaban alistados para ser ese ejército de las tribus de Israel. Entonces, vemos que este ejército marchaba al unísono, clamando a una sola voz. Y en este tiempo, nuestra voz debiera ser alzada en clamor y ruego, como un cuerpo, como una muchedumbre, orando y adorando a nuestro Dios. Y diciendo, como lo dice en Apocalipsis, diciendo la novia, ven Señor Jesús, te estamos esperando, anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso, ven Señor Jesús, y orando para que muchos puedan ser alcanzados por el Evangelio, por las buenas noticias. Y vamos terminando desde el versículo 26 al 28. Juanito Muñoz, por favor, capítulo 1 de Ezequiel, del 26 al 28. Amén. Amén. Amén, gracias Juan. Dice así. Por encima de la cubierta que estaba sobre sus cabezas había algo semejante a una piedra de zafiro, de acuerdo a la semejanza de un trono, y sobre la semejanza había algo conforme a la semejanza y la forma de un hijo de hombre. Entonces miré algo como la apariencia de Dios, como la apariencia de los... Y desde lo que parecía ser su lomo hacia arriba y de su lomo hacia abajo, vi como la apariencia de un fuego alrededor de él, como la apariencia del arco iris aparece entre las nubes en un día lluvioso. Así era la apariencia del resplandor alrededor de sí, y así era la forma de la semejanza de la gloria de Yahweh. Amén. ¿Qué vio Ezequiel? Vio el trono de Dios y la semejanza de un hombre sentado en el trono. ¿A quién ve Ezequiel sentado en el trono? Dice en el versículo 28, al final, ¿cierto? Que leyó Juanito, dice, y aquí está la respuesta, y así era la forma de la semejanza de la gloria de Yahweh. La gloria de Yahweh es Yahshua. Así es. Aleluya. Yahshua.
Y también dice un resplandor semejante al Hijo del Hombre en el 26, ¿cierto? ¿Quién es la gloria de Yahweh? Yahshua. Veámoslo en la escritura. María, Juan 17:5. Vamos. Juan 17:5 y Dati, Éxodo 33 del 17 al 23. Éxodo 33 del 17 al 23. Con Biblia en mano. Juan 17:5. María, si lo tienes, por favor. Ay, amén. Amén. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! Ahí estamos. Marquen ese versículo. ¿Quién es la gloria del Padre? Yahshua, Jesucristo. Éxodo 33 del 17 al 23. Amén. Yahweh contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Yahweh respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Yahweh siguió diciendo: párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. ¡Qué maravilloso! ¿Con qué lo iba a cubrir? Con su mano. Con su mano. Recordemos, Yahweh es espíritu. Él no tiene forma humana. Es por eso que es Yahshua, la gloria de él. Es Yahweh mismo tomando forma de hombre en Yahshua, ¿cierto? Para Y mostrarse a los hombres. porque no es Yahweh su mano, porque él es espíritu. No, si es maravilloso, hermano. Si es tan amoroso. Mire, aquí estos últimos versículos habla de bronce refulgente. En Ezequiel 8:2, en Daniel 10 del 5 al 7. Nuestro Dios revela su palabra a quienes tienen un corazón humillado a Él. Y por último, al final de este versículo 28, habla acerca de cómo parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. El arco iris para Dios es señal del pacto y para nosotros también. Él hizo un pacto con Noé, un pacto eterno que nunca más lo iba a destruir por agua. Pero hay grupos ideológicos que tomaron los colores del arco iris. Así es. Para dar sus ideologías perversas y levantar bandera. ¿Por qué? Porque el enemigo de esta manera afrenta a nuestro Dios. Porque el enemigo siempre ha querido adoración y usurpar el trono de nuestro Dios eterno. Pero bien sabemos que al final de los tiempos, Él será destruido y con Él toda maldad, porque el Hijo del Hombre, nuestro Rey eterno, va a regresar para juzgar y nosotros vendremos con Él para reinar en este reino milenial. Amén. Que el Señor les bendiga